A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Enni Ángel. Tiene importante información. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A esta hora te saludo desde el Hotel Meliá Caracas, donde se desarrolla este diálogo entre civilizaciones a cargo de las diferentes ponencias, con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero por España, Rafael Correa por Ecuador y Evo Morales por Bolivia. Vamos a escuchar declaraciones de inmediato del canciller de la República, Jorge Arreaza. Mira esta importante convocatoria. Voy a tratar de despojarme un poco de la investidura del cargo. Yo estoy aquí no como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, sino como uno más del equipo de investigación del Instituto Samuel Robinson para el Pensamiento Original. Y tenemos hoy un privilegio. Vivimos un privilegio que es el haber vivido una jornada democrática ayer en paz en la República Bolivariana de Venezuela, con un triunfo de la democracia y un triunfo del pueblo. Y un privilegio que esa propia elección ha hecho que nos acompañen importantes amigos, amigas, personalidades, partidos políticos, movimientos sociales, y tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que a 3 líderes de nuestra América, a 3 líderes de nuestra Suramérica en este caso. Aquí está el presidente Evo Morales Ayma. El presidente Rafael Correa, líder del Ecuador. Y el presidente Fernando Lugo, del Paraguay. Queridos presidentes, muchas gracias por aceptar la invitación. Me permito presentar las disculpas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España, porque se extendió una reunión que tuvieron los presidentes con el presidente Nicolás Maduro y tuvo que seguir con su agenda regular, pero se ha comprometido a participar en el próximo evento. Como él ha venido para Venezuela como 100 veces, la vez 101 la tendremos aquí en el instituto, lo tendremos aquí con nosotros en el Instituto Samuel Robinson. Presidente Nicolás Maduro también le manda un abrazo al instituto y, por supuesto, esta audiencia que hoy tenemos aquí, presidente, es más o menos 50% venezolana, 50% amigos del mundo que vinieron a ver el proceso electoral y que están compartiendo con nosotros. Veo muchas caras amigas. Quiero destacar la presencia de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado de Y si me pongo a nombrar a las amigas y los amigos, no empiezan los presidentes. Quisiera, eso sí, el tema que nos reúne hoy es el diálogo entre civilizaciones. Cuando el presidente Zapatero llegó al poder en España en el año 2004, estaba finalizando muchos procesos y comenzaba la terrible invasión y el genocidio en Irak. Y el presidente Zapatero le ofreció al mundo un diálogo de civilizaciones, que luego se convirtió en una instancia de las Naciones Unidas, la alianza de las civilizaciones. Hoy está al frente el amigo Moratinos, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Zapatero. Y se contraponía con una tesis
de un intelectual estadounidense, Samuel Huntington, que era el choque de civilizaciones, el inevitable choque de civilizaciones que llevaría a una de ellas a hegemonizar al resto a partir del sufrimiento, del derramamiento de sangre y de la desaparición del pensamiento, de la cultura y de lo original de cada una de esas distintas civilizaciones. Por eso hemos traído este tema hoy, para que nuestros presidentes, cada uno desde su perfil, desde su vivencia, desde su experiencia, nos pueda dar su visión. El Instituto Samuel Robinson, queridos hermanos, se fundamenta y trae al escenario del mundo del pensamiento el pensamiento original. No es el pensamiento estratégico, tradicional. No es ni siquiera el pensamiento crítico, sino que es pensamiento original. Es un concepto que estamos desarrollando. No está definido ni cerrado. Es una noción para la investigación, para ir a lo original en varios sentidos. Uno es temporal, ir a nuestro origen como repúblicas, como sociedades, como civilizaciones y tomar lo más hermoso del pensar originario que está allí. Pero al mismo tiempo nos decía Simón Rodríguez, nos decía que había que sumergirse con el pueblo e ir al origen presente de los asuntos sociales, económicos, políticos, y captarlos desde la humildad de los pueblos. Y original también porque presenta una novación o una innovación para la aproximación metodológica a las grandes coyunturas y procesos del mundo, pero no solo para estudiarla y publicar, no, sino para proponer acciones concretas para resolver los grandes problemas de las civilizaciones el día de hoy y construir una humanidad que nos abarque a todos, que nos abrace a todos y que abrace a nuestra madre tierra también. Así que sin más preámbulo, quisiera comenzar. Le toca a usted, presidente Rafael Correa. Estaba de segundo en la lista después de Zapatero, pero le va a corresponder a usted, por favor, comenzar. Adelante. Presidente Rafael Correa. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. A mis contertulios, es un honor estar con Fernando, con Evo, con cada uno de ustedes. Felicitaciones al pueblo venezolano por ese ejercicio democrático el día de ayer, por esa expresión clara, contundente, pacífica, alegre, tranquila, que han tenido el día 6 de diciembre para decidir sobre su futuro, futuro sobre el cual solo pueden decidir los venezolanos. Les pido disculpas por el atraso, ¿no? Creo que algunos han estado esperando bastante tiempo, pero el presidente Nicolás Maduro nos invitó a un desayuno que se convirtió en brunch. Alteró un poquito la agenda de muchos de nosotros. Y me han pedido que hable sobre el diálogo de civilizaciones, y cuando hace unos días me comunicó esto Jorge, me escandalicé y le dije, ¿yo qué voy a hablar de civilización si soy un incivilizado, de acuerdo a algunos? Pero bueno, traté de dar algunas ideas importantes, sobre todo para establecer el marco de la discusión. Yo creo que aquí tuvo que ver mucho el presidente Zapatero, que él sí ha trabajado bastante, profundamente, sobre todo como presidente, en lo que llamó la Alianza de las Civilizaciones, a la que me referiré más adelante. La palabra civilización mismo, el concepto nació en el siglo XVIII, durante la Ilustración, ese gran paso de la humanidad, donde en el mundo de las ideas la razón vencía a los mitos. Y precisamente para diferenciarse de la barbarie, crearon este término civilización como muestra de cultura, por supuesto hay mucha influencia de la religión, instituciones, avance técnico y sobre todo en contraposición, como le decía, a la barbarie. Lamentablemente, pues como siempre, se ha querido tener una definición hegemónica de lo que es civilización y ya desde el año 1942, Joseph Schumpeter, un gran economista, que es el creador del concepto de destrucción creativa, es decir, que la ventaja del capitalismo, de acuerdo a él, era la innovación, eso destruía viejas formas y construía nuevas. No es que
ponía una tiendita más el capitalismo. Ahí no estaba el valor del capitalismo para Schumpeter, sino en que creaba los supermercados, la innovación. Por supuesto, confundía el avance de ciencia, tecnología e innovación con el capitalismo, lo relacionaba, lo hacía inherente al capitalismo, lo cual no tiene que ser así. Ya nos hablaba de una civilización capitalista, que de acuerdo a él, en su libro, un clásico, ¿no? Capitalism, Socialism and Democracy, Capitalismo, Socialismo y Democracia, de acuerdo a él, había creado el pacifismo moderno y una nueva moral, un nuevo orden moral internacional, cosa bastante extraña, porque escribía en el año 1942, cuando se estaba dando el conflicto más grande de la historia de la humanidad, sobre todo entre países capitalistas, ¿no? El fascismo era capitalismo no liberal, pero era capitalismo. Bueno, ustedes saben que después de la Segunda Guerra viene el mundo bipolar, la Guerra Fría, hasta que en el año 89 cae el muro de Berlín, un par de años después se disuelve la Unión Soviética, y viene un señor llamado Francis Fukuyama a decirnos que se acabó la historia, es el fin de la historia. Pecado capital en un académico moderno, ¿no? Y por supuesto ese fin de la historia era la democracia liberal, que era prácticamente inherente al capitalismo liberal, aunque no necesariamente componente de ese fin de la historia, pero muy cercano. De hecho, él definió el fin de la historia, lo podemos sintetizar en democracia liberal en lo político y en lo económico, poder consumir en ese entonces BCR y estéreos. En otras palabras, para él el consumismo en lo económico era el avance civilizatorio y en lo político la democracia liberal. Francis Fukuyama se fundamentaba mucho y prácticamente le dedica su libro, como le decía, El fin de la historia y El último hombre, el título completo, año 92, si la memoria no me falla. Se fundamentaba mucho en un filósofo ruso hegeliano, Alexander Kojev, que nos hablaba y recoge ese concepto, Fukuyama, del Estado universal homogéneo. Él decía, el fin de la historia nos va a llevar, primero, no es que no va a haber problemas, se va a resolver pacíficamente gracias a la democracia liberal, ¿no? Y gracias a un sistema económico que permite el consumo y es el capitalismo liberal. Y él le llamaba a esa situación, recogiendo el término de Kojev, Estado universal homogéneo. Universal porque daba igualdad de derechos a todos los seres humanos, y homogéneo porque decía que ese fin de la historia va a lograr una sociedad sin clase. No, en realidad lo que estaban buscando era una sociedad homogénea, como le había dicho, estandarizada por el consumismo, ¿no? Fukuyama relacionaba fin de la historia, avance civilizatorio, con el nivel de consumo en esa época. El año 1995, un historiador norteamericano, lo citó Jorge Sam Huntington, contradice el fin de la historia de Fukuyama y dice, no, los conflictos van a seguir, pero ahora va a ser conflictos de una nueva clase, va a ser conflicto entre civilizaciones, lo que se llamó Clash of Civilization, el título en inglés, o el choque de civilizaciones. Y Huntington dividía a las civilizaciones mundiales en 8. Obviamente los países desarrollados de religión católica o protestante, como la civilización occidental, excluyendo sobre todo a los ortodoxos para no incluir a Rusia en ese grupo, China, Japón, a la cual pues le hacían muchas concesiones a la civilización japonesa porque obviamente pues contribuía al capitalismo, al consumismo, a todo lo que ellos estaban defendiendo. A nosotros ellos también nos pusieron como civilización, pero que nos mezclamos con las culturas amerindias, pero obviamente ese no es el caso de Uruguay, Argentina, tierra de inmigrantes, ¿no? No nos engañemos, era tan solo porque no somos desarrollados, por eso éramos una civilización diferente, pero al menos nos consideraron civilización. Y decía que los conflictos vendrán del choque de civilizaciones. Y también establecía un concepto muy parecido al de Schumpeter 50 años antes, cuando llamaba la cultura Davos. Es decir, ese millar o millares de hombres de negocios, grandes banqueros que se reúnen cada año en Suiza para decidir los destinos del mundo y que comparten supuestamente pues el individualismo, el egoísmo racional, la fe en el mercado y en lo político supuestamente
la democracia liberal. Bueno, Huntington también estaba equivocado. Los conflictos no vendrán del choque de civilizaciones per se, de la diferencia de pensamientos, de visiones, de valores, de principios. Si Haití fuera una civilización diferente, no le hicieran el más mínimo caso. ¿Por qué le hacen tanto caso a la civilización china? Porque empieza a disputar recursos escasos. Desde el origen de la humanidad, la base fundamental de los conflictos es la disputa de recursos escasos y prevalece no el que tenga la razón, no el que tenga de su lado la justicia, sino tan solo el más fuerte. Luego, a finales de siglo, la ONU tiene iniciativas para el diálogo entre civilizaciones por las fricciones que había, sobre todo con el Islam, y el presidente Rodríguez Zapatero, que lastimosamente no nos ha podido acompañar el día de hoy, fue un paso más allá. Fue y propuso en el año 2008, me parece, por esos años, a nivel de Naciones Unidas, el concepto o la iniciativa de alianza entre civilizaciones, que básicamente era profundizar no solo el diálogo, sino el intercambio, conocernos mucho más, argumentando que el problema estaba en el desconocimiento de las civilizaciones, que las civilizaciones tenían entre ellas. Pero al menos se da un paso adicional. Ya no es que era la civilización capitalista, no era el fin de la historia, el Estado homogéneo universal, no era la cultura de Davos, se reconocía que había diferentes civilizaciones, el pluralismo, la tolerancia que debiera de existir. Por supuesto, no somos iguales, somos diferentes, y no significa que lo uno sea superior al otro. Hay argumentos que indican uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló y América del Sur del Río Grande no se desarrolló. Sociólogos como Max Weber dicen la respuesta está en el espíritu del capitalismo que venía de ese espíritu protestante, donde no se satanizaba el trabajo, la acumulación, etcétera, y aprovecharon las ventajas de la revolución industrial en el siglo XIX. Mientras que a nuestras sociedades, las latinoamericanas, se las caracteriza en gran medida por ser sociedades tradicionales, que no buscan la acumulación ilimitada, que no buscan el consumismo, sino que buscan tener lo mínimo. Bien, allí tenían el desarrollo de esta conferencia del Instituto Samuel Robinson, diálogo de civilizaciones con la participación del líder boliviano Evo Morales, Rafael Correa del Ecuador y el presidente Fernando Lugo del Paraguay.